Tras su regreso, los 4 sobrevivientes del grupo Alpha de los Stars, Jill Valentine, Barry Burton, Brad Vickers y Chris Redfield, comienzan a movilizar al Departamento de Policía contra Umbrella, la corporación farmacéutica responsable del incidente en la mansión. Sin embargo, lo que se encuentra ante su denuncia es la pasividad incoherente del jefe de policía Brian Irons, quien no solo paraliza cualquier investigación, sino que encubre los sucesos al respecto y despide del cuerpo a los miembros de Stars. ¿A qué se debe esto? Ni más ni menos a que el jefe Irons está comprado por Umbrella. Así pues, viendo la corrupción en el departamento de policía y la imposibilidad de enfrentarse a Umbrella desde Raccoon City, Chris Redfield decide combatir a la compañía desde su sede central en Europa, dejando la ciudad y saliendo sin darle previo aviso a nadie. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Historias del lado oscuro presenta Resident Evil, fragmento de la novelización de S.D. Perry, parte 2. 3 de octubre, 1998. El crepúsculo ya se había asentado a lo largo de las montañas y había pintado el paisaje quebrado con tonos de penumbra púrpura. El cielo serpenteaba a través de la creciente oscuridad, rodeado por colinas sombrías que se alzaban hacia el cielo sin nubes, extendiéndose hacia las primeras insinuaciones del brillo de las estrellas. Leon Kennedy habría apreciado más la belleza del paisaje si no fuese porque iba a llegar tan tarde. No tendría problema para estar a tiempo en la comisaría cuando comenzara su turno, pero habría deseado pasar antes por su apartamento para soltar su equipaje, darse una ducha y comer algo. Tal como estaban las cosas, sería una suerte si tenía tiempo para pararse a comprar algo en un bar de carretera. En la última parada se había cambiado de ropa y se había puesto su uniforme, lo que le había ahorrado un par de minutos, pero aún así, realmente la había fastidiado bastante. Su turno empezaba a las 9 en punto, y ya eran más de las 8. León apretó un poco más el pedal del acelerador, aunque su jeep acababa de pasar al lado de una señal que le indicaba que estaba a media hora de Raccoon City. Al menos la carretera estaba bastante despejada. Con excepción de un par de coches, no había visto a nadie en lo que a él le había parecido horas. Aquello era un cambio agradable, comparado con el atasco de tráfico que había sufrido en las afueras de Nueva York y que le había costado la mayor parte de la tarde. Incluso había llamado la noche anterior para intentar dejarle un mensaje al sargento encargado del turno, para decirle que quizá llegaría tarde. Pero debía haber algún fallo en la línea telefónica, porque lo único que había sonado era estática. El poco mobiliario del que disponía ya lo había trasladado al pequeño apartamento tipo estudio en el distrito Trask, un barrio de trabajadores pero muy acogedor. Había un parque a poco más de 2 manzanas de su casa, y la comisaría estaba a solo 5 minutos en coche. Se acabaron los enormes atascos, se acabaron los tugurios superpoblados, se acabaron los actos de brutalidad sin sentido. Si lograba sobrevivir a la vergüenza de empezar su primer turno como agente de policía sin haber tenido tiempo de deshacer las maletas, de verdad deseaba vivir en una pequeña ciudad pacífica como Raccoon City. A pesar de intentar evitarlo, sintió un ligero estremecimiento por la emoción. Por supuesto, lo que había ocurrido en Raccoon City hace unos meses había sido horrible.
Pero aún no se habían esclarecido los hechos, y lo cierto es que la investigación apenas había comenzado. Y si le caía bien a Irons, tan bien como les había caído a los directores de la Academia de Policía, quizá tendría la oportunidad de trabajar en el caso. Le habían llegado rumores de que el tal Brian Irons era un poco mamón, pero León sabía que su entrenamiento había sido de primera clase y que incluso un mamón como Irons estaría un poco impresionado. León no era un completo extraño en Raccoon City, ya que había pasado la mayoría de los veranos allí cuando era un niño, mientras sus abuelos aún vivían. Por entonces, el edificio de la comisaría había sido una biblioteca, y a Umbrella todavía le quedaba muchos años para convertir el pueblo en una pequeña ciudad. Sin embargo, en su mayor parte seguía siendo el lugar tranquilo que recordaba de sus años infantiles. En cuanto a los asesinatos caníbales se resolvieran, Raccoon City volvería a ser un lugar ideal de nuevo, una comunidad tranquila y limpia asentada entre las montañas como un recóndito paraíso. Así que me instalo, y en 1 o 2 semanas, el jefe Irons se da cuenta de lo bien redactados que están mis informes, o lo buen tirador que soy en la galería. Me pide que eche un vistazo a los informes del caso, solo para familiarizarme con los detalles antes de enviarme a realizar los trabajos cotidianos. Y yo veo algo que nadie ha visto, quizás una pauta o un motivo común para asesinar a algunas de las víctimas. Quizá un error en el informe de un testigo que nadie ha comprobado porque todos llevan demasiado tiempo metidos en el caso. Y fíjate que llega este policía novato y resuelve el caso, y no hace ni un mes que ha salido de la academia. Y de repente, algo se cruzó por delante del jeep. León apretó el freno y el todoterreno viró de un lado a otro, mientras él salía de su ensimismamiento y se esforzaba por controlar el vehículo. Los frenos bloquearon y el chirrido de las gomas de las ruedas sonó como un grito. El jeep dio la vuelta hasta quedar encarado hacia los oscuros árboles que se alineaban a lo largo de la carretera y finalmente se detuvo en el arcén, tras una última sacudida de toda la carrocería. León tenía el corazón en un puño y el estómago en la garganta. Abrió la ventana y sacó el cuello para poder ver al animal que había pasado a toda velocidad por la carretera. No la había pegado, pero había estado muy cerca de hacerlo. Le pareció que se trataba de un perro, pero no lo había visto con claridad. Era de gran tamaño, quizá un pastor alemán o un doberman algo crecido, pero había algo raro en aquel perro. Solo lo había visto una fracción de segundo, como un relámpago. Era de ojos rojizos y un cuerpo esbelto y ágil parecido al de un lobo. Pero había algo más. Parecía estar sudoroso. No, solo fue una impresión. La luz me ha jugado una mala pasada en la vista. O estabas tan cagado de miedo que viste otra cosa. Está bien, no le has dado y eso es lo importante, dijo León esta vez con voz baja, y se sintió a la vez aliviado y bastante enfadado mientras la adrenalina comenzaba a disminuir en su sistema sanguíneo. Los que dejaban sueltos a sus perros eran auténticos idiotas. Proclamaban a los 4 vientos que querían que sus mascotas fueran libres, pero luego se sorprendían cuando acababan aplastados bajo las ruedas de un coche. El jeep se había detenido a pocos metros de una señal de tráfico en la que se leía Raccoon City, 10 kilómetros. León distinguió las letras con la escasa luz del moribundo crepúsculo y echó un vistazo a su reloj. Todavía le quedaba poco más de media hora para llegar a su comisaría. Le sobraba tiempo, pero por alguna otra extraña razón se quedó allí quieto y sentado, respirando profundamente con los ojos cerrados. La suave brisa cargada con el olor a pinos le refrescó la cara. El desierto tramo de carretera parecía tranquilo, pero de un modo antinatural, como si todo el paisaje estuviese conteniendo la respiración, a la espera. Cuando su corazón recobró su ritmo normal, se sorprendió al descubrir que seguía intranquilo, que incluso sentía un poco de ansiedad. Los asesinatos de Raccoon City, ¿verdad que algunas de las personas murieron por ataques de animales? ¿Unos perros salvajes o algo parecido? Quizá lo que pasó enfrente de mi jeep no era un perro de compañía después de todo. León tuvo este pensamiento inquietante, que aumentó cuando de repente también sintió que el perro todavía se encontraba en las cercanías.
que quizá lo estaba observando oculto entre las sombras de los árboles. Bienvenido a Raccoon City, agente Kennedy. Vigile las cosas que quizá lo están vigilando, se dijo a sí mismo con un murmullo, y se sintió un poco mejor cuando oyó el tono de adulto en plan, no digas tonterías en su voz. A menudo se preguntaba si alguna vez se libraría de su imaginación desbordante. Sueña despierto como un niño, con la idea de atrapar a los tipos malos y luego se inventa a unos monstruos con forma de perros que acechan en los bosques. Oye, León, intenta comportarte según la edad que tienes, ¿de acuerdo? Por Dios, eres un policía, una persona adulta. Encendió el motor y volvió a la carretera, sin hacer caso de la extraña sensación de intranquilidad que había logrado apoderarse de él, a pesar del tono autoritario de su mente consciente. Tenía un nuevo trabajo y un bonito apartamento en una bonita y floreciente ciudad. Era un tipo competente, inteligente y con cierto atractivo. Mientras mantuviera a raya sus glándulas creativas, todo iría bien. Estaba en camino a Raccoon City, hacia una prometedora nueva vida. No había nada de qué preocuparse, nada en absoluto. Claire estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, y el hecho de que el trasero le doliera desde hacía un par de horas no ayudaba mucho. Le parecía que el rugido del motor de su moto Harley Davidson se había asentado con firmeza en sus huesos, como contrapunto físico de las mariposas que sentía en el estómago, y por supuesto, lo peor de todo parecía proceder de su recalentado y dolorido trasero. Además, estaba oscureciendo, y como perfecta idiota que era, no llevaba sus ropas de cuero para montar en moto. Chris se cabrearía un montón. Va a gritarme hasta que se le salten las venas del cuello, pero no me importa en absoluto. Por favor, Dios, que esté allí para gritarme por lo idiota que soy. La Harley siguió zumbando a lo largo de la oscura carretera. El ruido de su motor regresaba como un eco después de rebotar en las laderas de las colinas, repletas de árboles. Dobló las curvas con mucho cuidado. Se había percatado de que la carretera estaba prácticamente desierta, así que, si se caía, pasaría mucho tiempo antes de que alguien pasara para ayudarla, como si esto importara. Cáete de la moto, sin el equipo de protección puesto, y tendrán que apartar tus restos del asfalto con una pala. Era una estúpida. Sabía que había sido una estúpida por salir con tanta prisa como para no vestirse en condiciones, pero también sabía que a Chris le había pasado algo. Diablos, algo le había pasado a toda la ciudad. A lo largo de las 2 últimas semanas, la creciente sospecha de que su hermano estaba metido en problemas se había convertido en una certidumbre, y las llamadas que había efectuado a lo largo de la mañana le habían corroborado sus temores. No hay nadie en casa, no hay nadie en ninguna casa. Es como si todo Raccoon City se hubiera mudado y no hubiera dejado una dirección de contacto. Era realmente malo, aunque no le importaba lo que pasara en Raccoon City. A ella lo único que le importaba era que Chris vivía allí, y que si le había ocurrido algo malo. No, ella no podía, no debía pensar de ese modo, no podía pensar eso. Chris era lo único que le quedaba en la vida. Su padre había muerto durante la construcción de un edificio cuando los dos todavía eran unos niños, y cuando su madre había muerto en un accidente de coche 3 años antes. Chris había hecho todo lo posible por adoptar la función de padre y madre, aunque solo tenía algunos años más que ella. La había ayudado a escoger una universidad y le había encontrado un psicólogo bastante bueno para que le ayudara a superar el trauma. Incluso después de separarse, le mandaba algo de dinero todos los meses, aparte de lo que ella cobraba del dinero del seguro de vida de sus padres. Era lo que él llamaba dinero para salir. Y además de todo eso, la llamaba cada 2 semanas, sin fallar, como un reloj. Pero este mes, sin embargo, no la había llamado ni una sola vez, y ni siquiera había contestado los mensajes que ella le había dejado. Había intentado convencerse de que era una tontería preocuparse. Quizás había encontrado por fin una chica,
o había ocurrido algo con respecto a la suspensión de los Stars, fuese lo que fuese exactamente eso. Pero después de 3 cartas sin contestación y de esperar durante días a que el teléfono sonara, había acabado llamando a la policía de Raccoon City aquella misma tarde, con la esperanza de que alguien supiera qué le había pasado. Lo único que había obtenido era estática. Allí, sentada en su dormitorio, mientras oía el latido mecánico sin vida del teléfono, había comenzado a preocuparse de verdad. Incluso una pequeña ciudad como Raccoon City tenía un sistema del contestador automático para todas las llamadas en espera. La parte racional de su mente le aconsejó que no se dejara dominar por el pánico y que una línea sobrecargada no era motivo para alarmarse. Pero su parte más emocional ya estaba gritando que al demonio, que allí ocurría algo raro y malo. Tras hojear con manos temblorosas su agenda de teléfonos, había llamado a unas cuantas personas a las que ella consideraba amigos de Chris, a sitios o a gente a los que él le había dicho que llamara si estaba metida en problemas y él no estaba en casa. Barry Burton, el restaurante de Amy, un policía al que nunca había conocido llamado David Ford, incluso llamó al teléfono de Billy Rabbitson, aunque Chris le había dicho que había desaparecido hacía meses. Con excepción de un sobrecargado contestador automático en la casa de David Ford, solo había obtenido estática. Para cuando colgó después de la última llamada, la preocupación se había convertido en algo muy parecido al terror. Solo tardaría unas 6 horas y media desde su universidad hasta Raccoon City. Su compañera de habitación le había pedido prestadas sus ropas de montar en moto para irse con su nuevo novio motero. Pero Claire tenía un casco de repuesto, así que, con aquella sensación que todavía no llegaba a ser de pánico entremetiéndose en sus pensamientos, simplemente había agarrado el casco y se había marchado. Estúpida, quizás. Impulsiva, desde luego. ¿Y si Chris está sano y salvo? Los dos podrían reírse de las paranoias de Claire hasta que reventaran de la risa. Pero hasta que descubra qué está pasando, no tendría un momento de paz. Los últimos restos de la luz del día se escapaban por el horizonte del cielo sin nubes, aunque la débil luz de la luna casi llena y el faro de su Softail le proporcionaban luz suficiente para ver. Raccoon City, 10 kilómetros. Claire volvió a centrar su atención en conducir su pesada moto mientras se decía a sí misma que Chris estaría bien. Que si hubiera ocurrido algo extraño en Raccoon City, alguien habría dado la voz de alarma a aquellas alturas. Pronto sería de noche, pero estaría en Raccoon City antes de que oscureciera demasiado como para montar en moto sin problemas. Pronto descubriría si Raccoon City era un sitio seguro o no. León llegó a las afueras de la ciudad con 20 minutos de sobra, pero decidió que la posible cena caliente tendría que esperar. Sabía por sus anteriores visitas a la comisaría de la ciudad que había un par de máquinas de aperitivos y chucherías, por lo que podría aguantar el tirón hasta que encontrara tiempo para comer en condiciones. La idea de una chocolatina pasada y unos cacahuates rancios no pareció agradarle nada a su estómago, que llevaba un rato gruñendo, pero la culpa solo la tenía él. La próxima vez que se marchara de viaje tendría en cuenta el tráfico de salida desde Nueva York. Conducir de nuevo hasta la ciudad había hecho mucho por tranquilizar sus agitados nervios. Había pasado al lado de unas cuantas pequeñas granjas que se encontraban al este de la ciudad, con sus terrenos arados y sus almacenes de grano, y finalmente había pasado por el bar de carretera que separaba al Raccoon City campestre del Raccoon City urbano. La idea de que en poco tiempo patrullaría aquellas carreteras secundarias y las mantendría seguras le proporcionó una sorprendente sensación de bienestar y un ligero orgullo. La primera brisa del otoño que entraba por la ventanilla bajada era agradablemente fresca, y la luz de la luna lo bañaba todo con un resplandor plateado. Después de todo, no llegaría tarde. En menos de una hora sería oficialmente uno de los defensores y protectores de Raccoon City. Cuando León dobló la esquina que daba a la calle Baby, en dirección a una de las calles que lo conduciría hasta la comisaría de policía, tuvo el primer indicio de que algo iba mal, muy mal.
A lo largo de las primeras manzanas se quedó un poco sorprendido. Cuando pasó por la quinta empezó a quedarse pasmado. No era extraño, era más bien imposible. Baby era la primera calle de verdad de la ciudad y entraba desde el este, donde el número de edificios superaba ampliamente al de solares vacíos. Había numerosos bares, cafeterías y restaurantes de barrio, además de una sala de cine donde solo parecían poner películas de terror y comedias picantes. Así que era uno de los sitios más populares de Raccoon City para la juventud del lugar. A las 9:15 de una noche de sábado, la calle Baby tendría que estar repleta de gente. Sin embargo, León vio que la mayoría de las tiendas y los restaurantes de ladrillo situados a lo largo de la calle tenían las luces apagadas, y en las pocas que se veía alguna luz no parecía haber nadie en su interior. A los lados de la calle había un montón de coches aparcados y aún así no logró ver ni a una sola persona. Baby, el lugar preferido de los quinceañeros y de los estudiantes de la universidad, estaba completamente desierto. ¿Dónde demonios se ha metido todo el mundo? Su mente se esforzó por encontrar una respuesta mientras avanzaba con el coche por la desierta calle, en busca de una razón lógica, y también, en cierto modo, para aliviar la creciente ansiedad que volvía a apoderarse de su cuerpo. Pensó que quizá todos estaban en alguna celebración multitudinaria, como una misa al aire libre o los festejos de la salsa de tomate. Aquello le dio otra idea. Quizá Raccoon City tenía su propia versión del Oktoberfest y había empezado a devorar salchichas a diestra y siniestra en otro lugar de la ciudad. Sí, muy bien. ¿Pero acaso se ha ido toda la gente al mismo tiempo? Tiene que ser una fiesta de 1000 pares de narices. En ese preciso instante, León se dio cuenta de que tampoco había visto un solo coche circulando desde que se había pegado el susto a 10 kilómetros de la ciudad, ni uno solo. Y junto con aquel inquietante pensamiento se dio cuenta de algo más. Era algo menos llamativo, pero mucho más próximo. Algo olía mal. De hecho, algo olía a mierda. Demonios, olía como a zorrillo muerto. Bueno, más bien, olía a zorrillo que se hubiera vomitado sobre sí mismo antes de morir. León había reducido la velocidad del jeep hasta circular casi al ritmo de un peatón. Había planeado doblar hacia la izquierda en la calle Powell, una manzana más adelante, pero aquel horrible olor y la total ausencia de vida lo estaba atemorizando bastante. Pensó que quizá lo mejor sería detener el coche y bajarse para comprobar si todo iba bien, para echar un vistazo y ver si descubría alguna indicación de... ¡Oh, vaya! León sonrió y sintió una inmensa oleada de alivio que hizo desaparecer su ansiedad y su estado de confusión. Había un par de personas de pie en la esquina, prácticamente delante de él. La luz de la farola no le permitía verlos con claridad, porque estaba justo detrás de ellos, pero León distinguió sus siluetas. Era una pareja, un hombre y una mujer. Ella iba vestida con una falda y él llevaba puestas unas botas de trabajo. Cuando se acercó, se dio cuenta, por el modo en que caminaban hacia la calle Powell, de que estaban borrachos como una cuba. Ambos iban trastabillando de un lado a otro de las sombras provocadas por los edificios, pero iban en la misma dirección. Así que no pasaría nada si se paraba a preguntarles qué demonios estaba ocurriendo. Deben de haber salido del bar de Kelly. Seguro que se han tomado 1 o 2 cervezas de más, pero como no están conduciendo, eso a mí no me importa. Me voy a sentir realmente estúpido cuando me digan que esta noche es el concierto anual gratuito o la gran barbacoa. Casi mareado por el alivio que sentía, León dobló la esquina y entrecerró los ojos mirando hacia las densas sombras para intentar descubrir dónde estaba la pareja. No los vio, pero divisó un callejón que se abría entre 2 tiendas, una de joyería y una de artículos marinos. Quizás estos 2 amigos borrachos se habían metido allí para utilizarlo como lavabo, o quizá estaban metidos en algo más turbio. ¡Mierda! León apretó a fondo el pedal del freno al mismo tiempo que media docena de siluetas oscuras saltaban del asfalto, iluminadas por los faros del jeep como si fueran hojas arrastradas por el viento. Sorprendido, tardó un segundo en darse cuenta de que eran pájaros.
No oyó ningún graznido ni ninguna otra clase de ruido, aunque estaba lo bastante cerca para oír el batir de sus alas. Eran cuervos, que disfrutaban de un festín, probablemente algún animal atropellado, aunque más bien parecía... ¡Oh, Dios mío! Es un cuerpo humano tendido en mitad de la carretera, a unos 6 metros del jeep. Estaba boca abajo, pero parecía una mujer, y a juzgar por las manchas rojas que cubrían su antaño blusa blanca, no era un estudiante que se había hinchado de cerveza y que se había tumbado para echarse una siesta en el lugar equivocado. Parecía un atropello con huida. Algún cabrón le pasó por encima y luego huyó. Dios mío, qué destrozo. León apagó el motor y ya tenía medio cuerpo fuera del jeep cuando sus pensamientos se precipitaron uno detrás de otro. Dudó con un pie puesto sobre el asfalto y con el hedor de la muerte y la podredumbre impregnando todo el aire nocturno. Su mente se había quedado congelada en una idea que no quería ni pararse a considerar, pero sabía que era lo que debía hacer. Aquello no era un ejercicio de entrenamiento, podía estar jugándose la vida. ¿Qué pasa si no es un atropello con huida? ¿Qué pasa si no hay nadie porque aquí por los alrededores ronda alguna clase de psicópata con su arma automática, dispuesto a practicar el tiro al blanco? Puede que todo el mundo esté metido en el interior de las casas, oculto. Quizá la policía de Raccoon City ya viene hacia aquí, y quizás el par de individuos que vi antes no estaban borrachos, sino heridos, e intentaban buscar ayuda. León se metió de nuevo en el coche y rebuscó debajo de su asiento para encontrar su regalo de graduación, una pistola Desert Eagle 50 AE Magnum, con un cañón personalizado de 10 pulgadas. Su padre y su tío, ambos policías, se la habían regalado entre los dos. No era el arma reglamentaria de la policía de Raccoon City, sino una mucho más potente. Cuando León sacó un cargador de la guantera y lo metió de un golpe seco, sintiendo el peso del arma en sus manos ligeramente temblorosas, decidió que, en aquel momento, era el mejor regalo que jamás le habían hecho. Se metió otros 2 cargadores en el cinturón por pura precaución. Cada cargador solo llevaba 6 balas. Mantuvo la Magnum apuntando hacia el suelo mientras salía del jeep y le echaba un rápido vistazo a los alrededores. No estaba familiarizado con Raccoon City por la noche, pero sabía que la ciudad no debería estar tan oscura como estaba en esos momentos. Muchas de las farolas a lo largo de la calle Powell no tenían bombillas o simplemente no estaban encendidas. Las sombras, más allá del cuerpo empapado en sangre, eran muy profundas. Si no hubiese sido por los faros de su jeep, no habría podido ver nada en absoluto. Empezó a caminar hacia el cuerpo, sintiéndose terriblemente expuesto cuando abandonó la relativa cobertura del jeep, pero a sabiendas de que quizá ella todavía estaba viva. Era poco probable, pero tenía que comprobarlo. Dio unos cuantos pasos más y pudo ver que, sin ninguna duda, era una mujer joven. Su pelo de color rojo oscuro y lacio le tapaba la cara, pero las ropas delataban su edad. Pantalones vaqueros ceñidos y unas sandalias de moda. Las heridas estaban casi ocultas por la camisa ensangrentada, pero parecía haber docenas de ellas. Los agujeros irregulares en la tela húmeda dejaban entrever carne desgarrada y brillante, y tejidos musculares en las heridas más profundas. León tragó saliva con esfuerzo, y se cambió el arma de mano para luego agacharse a su lado. La piel fría y pegajosa cedió con facilidad bajo la presión de sus dedos en la garganta. Intentó encontrar el pulso con la punta de sus dedos apretándolos contra la vena carótida. Pasaron unos cuantos segundos, durante los cuales se sintió terriblemente joven mientras intentaba recordar el procedimiento que había a seguir para efectuar una recuperación cardiorrespiratoria, y al mismo tiempo rezaba para que sus dedos encontraran un solo latido. 5 compresiones, 2 respiraciones cortas, mantener los codos bien colocados. Vamos, por favor, no estés muerta. No halló el pulso, y no quiso esperar ni un segundo más. Se metió la pistola en el cinturón y la agarró por los hombros para darle la vuelta y comprobar si al menos respiraba. Pero en cuanto empezó a levantarla, vio algo que le hizo dejarla caer de nuevo en el suelo, mientras el estómago se le subía a la garganta.
La camisa de la víctima se había salido de los pantalones lo suficiente para dejar al descubierto la columna y parte de las costillas. Los trozos blanquecinos de hueso todavía tenían hebras de carne colgadas, y las estrechas y curvadas puntas de las costillas se hundían en trozos de tejido destrozado. Tenía todo el aspecto de haber sido derribada y masticada. Los retazos de información que su mente había recogido y que le habían parecido poco importantes, de repente adquirieron una enorme trascendencia, y en el mismo instante en que todos los hechos encajaron, sintió los tentáculos del verdadero miedo apoderarse de los rincones de su mente. Los cuervos no pueden haber hecho esto. Habrían tardado horas. ¿Y quién demonios ha ido a hablar de cuervos que se alimentan después de caer el sol? Y ese olor a podrido no procede de ella. Ha muerto hace poco. Y caníbales, asesinos. No, de ninguna manera. Para que ocurriera algo así, para que una persona fuera asesinada y luego parcialmente devorada en mitad de una calle sin que nadie lo impidiese, y con tiempo suficiente para que lleguen los carroñeros. Para que eso pasara, los asesinos tendrían que haber matado a la mayor parte de la población. ¿Parece probable? No. Bien, entonces, ¿de dónde procede ese olor asqueroso? ¿Y dónde está todo el mundo? León percibió a su espalda un gruñido bajo y suave. Unos pasos arrastrados y luego otro sonido. Un sonido húmedo. Tardó menos de un segundo en ponerse en pie y darse la vuelta en redondo mientras su mano desenfundaba de forma instintiva su pistola. Era la pareja de antes, los borrachos, que se tambaleaban hacia él, a la que se había unido un tercer individuo de aspecto fornido, con toda la camisa empapada en sangre. Sangre en su pechera y en sus manos, y goteando de su boca, una boca roja con aspecto gomoso en mitad de un rostro descompuesto, como si fuese una herida purulenta. El otro hombre, el que llevaba puestas las botas de trabajo, tenía un aspecto muy parecido, y el escote de la blusa rosa de la mujer dejaba al descubierto su busto, por el que aparecían manchas oscuras muy parecidas al moho. El trío continuó avanzando hacia él, tambaleándose, y pasaron al lado de su jeep, mientras levantaban sus pálidas manos en su dirección y emitían unos gemidos hambrientos. Un líquido viscoso pero fluido salía de repente de una de las ventanas de la nariz del tipo fornido y le cayó sobre los labios que se movían débilmente. León se quedó inmóvil por el terrible conocimiento de saber que el tremendo hedor era olor a podrido y a carne putrefacta y que procedía de ellos. Entonces vio otra de aquellas criaturas que salía de una puerta al otro lado de la calle. Una joven con una camiseta manchada y el pelo recogido que dejaba a la vista una cara carente de expresión y sin señal de alguna inteligencia. Otro gruñido a su espalda. León miró por encima de su hombro y esta vez vio a un joven de pelo oscuro con brazos podridos que salía de debajo de las sombras de una marquesina. León levantó su arma y apuntó hacia el individuo más cercano, el tipo de las botas de trabajo. Aunque todos sus instintos le gritaban que saliera corriendo, estaba aterrorizado, pero su lógica entrenada insistía en que debía existir una explicación para todo aquello que estaba viendo, y que lo que estaba viendo no eran muertos vivientes. Control y procedimiento. Eres un policía. Muy bien, ya os habéis acercado bastante. Todos quietos. Su tono de voz era potente, autoritario y llevaba puesto su uniforme, así que... ¡Oh Dios! ¿Por qué no se detienen? El hombre con las botas de trabajo gimió de nuevo, sin hacer caso de la pistola que le estaba apuntando directo a la cabeza, con los demás siguiéndolo de cerca a cada lado, a menos de 3 metros de León. ¡No se muevan!, repitió León, pero esta vez en voz en grito. El pánico reflejado en su propia voz lo hizo retroceder un paso mientras miraba a la izquierda y a la derecha, y vio que más gente como aquella empezaba a salir de todas direcciones de la calle. Algo lo agarró por el tobillo. ¡No!, gritó, dando la vuelta con el arma por delante, y entonces vio que el supuesto cadáver, la víctima de atropello, estaba arañando su bota con unos dedos empapados en sangre al mismo tiempo que intentaba arrastrar su cuerpo destrozado hacia él,
Su agónico lamento de hambre se unió al de los demás mientras intentaba morderle la bota, y unas gruesas gotas de saliva mezclada con sangre resbalaron por encima de su barbilla completamente arañada y le mancharon el zapato a León. Él disparó contra su torso superior. El tremendo estampido explosivo del proyectil hizo que ella lo soltara, y aquella distancia tan corta probablemente le hizo pedazos el corazón. El cuerpo se desplomó de nuevo sobre el asfalto entre espasmos de muerte. Cuando se dio de nuevo la vuelta y vio que los demás estaban a menos de 2 metros, disparó otras 2 veces. Los proyectiles hicieron florecer 2 fuentes carmesíes en el pecho del más cercano, y de las heridas comenzó a salir un caño de sangre. El hombre con los zapatos de trabajo apenas detuvo su marcha cuando los 2 balazos le abrieron el pecho y solo se tambaleó durante un segundo. Abrió otra vez su ensangrentada boca y de nuevo emitió un gemido lastimero de hambre. Mientras mantenía las manos alzadas hacia él como si necesitara que lo dirigieran hacia la fuente de su alivio. Debe de estar drogado. Esa potencia de fuego habría derribado a un búfalo. León disparó otra vez mientras retrocedía, y otra vez, y otra vez. Y cuando el cargador estuvo vacío, lo dejó caer al suelo y metió otro. Disparó más proyectiles, pero aún así, ellos siguieron acercándose, impertérritos ante los disparos que arrancaban trozos de su podrida y apestosa carne. Solo era un mal sueño, como una mala película. Aquello no podía ser real, pero León supo que, si no se convencía con rapidez, moriría enseguida, devorado vivo por aquellos, por estos muertos vivientes. Aquellas criaturas le impedían acercarse a su jeep, así que León continuó retrocediendo sin dejar de disparar. Menuda vida nocturna. Este lugar está muerto. Claire solo había visto a un par de personas cuando finalmente entró en el casco urbano de Raccoon City, ni de cerca las que esperaba ver. De hecho, el lugar parecía estar desierto. El casco le tapaba buena parte de la visión periférica, pero, desde luego, no parecía haber mucho movimiento en la parte oriental de la ciudad. Tampoco parecía haber mucho tráfico. Le pareció muy raro, pero si tenía en cuenta los desastres que se había imaginado, tampoco era especialmente siniestro. Al menos Raccoon City todavía existía, y vio a un nutrido grupo de gente con aspecto de haber salido de una fiesta cuando se acercó al restaurante abierto a las 24 horas del día que había en la calle Powell. Caminaban por el centro de una calle lateral. Sin duda eran chicos borrachos, con ganas de bronca, si no recordaba mal su última visita a la ciudad. Molestos, pero desde luego no los 4 jinetes del apocalipsis. Nada de ruinas por bombardeos, nada de incendios colosales, nada de ataque aéreo. Bueno, por ahora todo iba bien. Había pensado ir directamente a casa de Chris, pero luego se dio cuenta de que iba a pasar por delante del restaurante de Emmy. Claire se acordó de que Chris apenas sabía cocinar, así que vivía a base de cereales por la mañana, un bocadillo frío a mediodía y una cena en Emmy's 1 o 6 días por semana. Incluso aunque no estuviera allí, merecía la pena pararse para preguntar por él a una de las camareras, por si lo había visto hacía poco. Claire se percató de la presencia de un par de ratas cuando detuvo la moto. Los roedores saltaron de encima de los cubos de basura de la acera y escaparon velozmente hacia un pequeño callejón lateral, y desmontó. Se quitó el casco y lo dejó encima del asiento tibio. Se sacudió el cabello, recogido en una coleta, y arrugó la nariz con desagrado. Estaba claro que, por el olor que desprendía, la basura llevaba bastante tiempo allí, tranquila sin que nadie la molestara. Fuera lo que fuera, lo que habían tirado en ella desprendía un olor que sin duda alguna podía considerarse tóxico. Se sacudió sus piernas y brazos que estaban al aire antes de entrar, tanto para hacerlas entrar en calor como para quitarse un poco la mugre que se le había pegado por el camino. Unos pantalones cortos y una camiseta de manga corta, ceñida al cuerpo, no eran las prendas más apropiadas para una noche de octubre, y aquello le volvió a recordar lo estúpida que había sido por montar de aquel modo. Chris le echaría un sermón de 1000 demonios, pero no será aquí. El cristal de la gran ventana frontal le permitía una buena visión del interior del hogareño e iluminado restaurante,
y pudo distinguir con claridad desde los altos taburetes de color rojo hasta las sillas acolchadas de las mesas alineadas en las paredes, y no había absolutamente nadie a la vista. Claire frunció el entrecejo, y su decepción inicial dio paso a un sentimiento de confusión. Había visitado a Chris muchas veces a lo largo de los últimos años, por lo que había estado en aquel lugar a casi todas las horas del día o de la noche. Ambos eran bastante noctámbulos, y en más de una ocasión habían decidido salir a las 3 de la madrugada a tomarse una hamburguesa, lo que significaba que siempre acababan en el restaurante de Emmy, y siempre había algún cliente en Emmy, charlando con una de las camareras vestidas con delantales de plástico rosa o inclinado sobre una taza de café mientras leían el periódico, sin importar la hora del día o de la noche que fuese. Así que, ¿dónde están? Ni siquiera son las 9 de la noche todavía. En el cartel de la puerta se leía abierto. Echó una última mirada a su moto, abrió la puerta y entró en el restaurante. Aspiró profundamente y llamó en voz alta con la esperanza de que alguien le contestara. ¿Hola? ¿Hay alguien? Su voz pareció carecer de tono en cierto modo al resonar en el silencio del vacío restaurante. Con excepción del monótono zumbido de los ventiladores del techo, no se oía absolutamente ningún otro sonido. En el aire flotaba el familiar aroma a grasa rancia, pero había algo más. Era un olor penetrante, pero a la vez muy dulce, como el de las flores pudriéndose. El restaurante tenía forma de L, y las mesas se extendían enfrente de ella y a su izquierda. Claire empezó a avanzar, caminando con lentitud. La zona de los camareros se encontraba al final de la barra, y más allá estaba la cocina. Si Emmy estaba realmente abierto, los miembros del personal estarían allí, tan sorprendidos como ella de que no hubiera ni un solo cliente. Pero eso no explicaría todo este desorden, ¿verdad? No era exactamente un desorden. La falta de orden era lo bastante sutil como para que ella no se hubiera percatado desde fuera. Había unas cuantas cartas de menú tiradas por el suelo, un vaso de agua derramado en la barra y un par de piezas de cubertería esparcidas aquí y allá. Aquellas eran las únicas señales de que algo iba mal, pero eran suficientes. Todo esto es demasiado raro. Algo está realmente jodido en esta ciudad. Quizá solo les han robado, o quizá están preparando una fiesta sorpresa. En ese preciso instante, oyó un ruido procedente del hueco al final de la barra, un lugar que no podía ver. Era un sonido débil de algo que se movía, un susurro, arrastrándose seguido de un gruñido ahogado. Allí había alguien, agachado y oculto a la vista. Claire habló de nuevo en voz alta mientras notaba cómo su corazón le aporreaba la caja torácica por la tensión que sentía. ¿Hola? No percibió nada durante un latido, y a continuación otro gruñido. Un gemido ahogado que le puso los pelos de la nuca de punta. A pesar de sus temores, Claire se apresuró a acercarse al lugar, sintiéndose de repente muy infantil por su deseo previo de marcharse. Quizá se había producido un robo y los clientes estaban atados o amordazados, o peor, incluso tan malheridos que ni siquiera podían gritar pidiendo ayuda. Le gustara o no, ahora ella estaba involucrada. Llegó al final de la barra, giró a su izquierda y se detuvo en seco, quedándose completamente inmóvil, sintiéndose como si le hubieran dado una bofetada. Lo que vio fue un hombre calvo vestido con el uniforme de un cocinero, al lado de un carrito lleno de bandejas de espaldas a ella. Estaba agachado sobre el cuerpo de una camarera, pero había algo muy raro en ella, algo tan raro que la mente de Claire no pudo aceptarlo al principio. Su mirada recorrió el uniforme rosa, los zapatos de trabajo, incluso la tarjeta de plástico que todavía estaba enganchada a la pechera de su vestido, con el nombre Julia. Lo que pasa es que la cabeza, le falta la cabeza. En cuanto Claire se dio cuenta de lo que le faltaba, no fue capaz de borrarlo de su mente por mucho que lo intentó. Donde debería haber estado la cabeza de la enfermera, solo había un charco de sangre secándose,
una masa informe y pegajosa rodeada por restos de cráneo, mechones de pelo negro aplastado y trozos diversos de carne. El cocinero tenía las manos sobre la cara, y mientras Claire miraba horrorizada el cadáver sin cabeza, el individuo dejó escapar un gemido lastimero. Claire abrió la boca, sin saber exactamente qué iba a salir de ella. Un grito, una pregunta sobre qué había ocurrido o un ofrecimiento de ayuda. No sabía qué decir, y cuando el hombre se dio la vuelta y bajó las manos, se quedó pasmada de que no saliera absolutamente nada de su boca. El tipo se estaba comiendo a la camarera. Sus gruesos dedos estaban cubiertos por oscuros restos de carne. La extraña y enajenada cara que la miraba estaba completamente cubierta de sangre. Un muerto viviente. Se había criado oyendo cuentos sobre criaturas monstruosas tanto en las fogatas de los campamentos de verano como en las películas de terror, así que su mente lo aceptó en el mismo instante que lo vio y pensó: no estoy loca. La criatura, completamente pálida, desprendía aquel aroma dulce y enfermizo que ella había olido antes, con los ojos cubiertos por un velo semitransparente. Muertos vivientes en Raccoon City. Eso sí que no lo esperaba. Al mismo tiempo que su mente lógica aceptaba los hechos con tranquilidad, su cuerpo sintió un repentino espasmo de terror. Claire se trastabilló al retroceder y el pánico ascendió otro grado en sus tripas cuando el cocinero siguió girando mientras se levantaba. Era un tipo enorme, de casi 2 metros de alto y tan ancho como un armario. Y está muerto y se está comiendo a la camarera, así que no dejes que se te acerque más. El cocinero dio un paso hacia ella y sus manos ensangrentadas se cerraron en sendos puños. Claire retrocedió con mayor rapidez y casi se resbaló al pisar una de las cartas de menú. Ya me marcho, logró balbucear. De veras, no hace falta que me acompañe a la salida. El cocinero se tambaleó hacia adelante y sus ojos ciegos resplandecieron con un brillo hambriento e insensible. Claire dio otro paso hacia atrás y extendió una mano hacia su espalda, pero no tocó nada, solo aire. Un instante después, tocó el frío metal del tirador de la puerta. Una descarga de adrenalina por la sensación de triunfo recorrió todo su cuerpo, pero cuando agarró la puerta, un momento después, gritó. Una exclamación de horror y miedo. Había otras 3 de aquellas criaturas allí afuera, con su putrefacta carne pegada al cristal de la ventana frontal del restaurante. Todos estaban golpeando el cristal con sus manos engarfiadas como garras, como animales feroces y torpes. Sus rostros grises estaban casi completamente cubiertos de sangre, y desde las sombras, al otro lado de la calle, otras oscuras siluetas salieron tambaleándose, dirigiéndose hacia el restaurante. No puedo salir, estoy atrapada. ¡Dios! ¡La puerta trasera! Con el rabillo del ojo vio la reluciente luz verde de la señal de salida de emergencia que brillaba como un faro en la oscuridad. Claire se giró de nuevo y apenas miró al cocinero que estaba a poco más de 1 metro de ella. Echó a correr. La puerta daba a un callejón trasero. Iba a darse de bruces contra ella a toda velocidad. Y, si estaba cerrada con llave, estaba jodida. Claire se estrelló contra la puerta que se abrió de par en par, y luego contra la pared de ladrillo de uno de los lados del callejón. Y luego vio un arma que le apuntaba directamente a la cara. Era probablemente lo único que la habría detenido en su carrera en ese momento, alguien con una pistola. Se detuvo inmediatamente y levantó los brazos de forma instintiva como para detener un golpe. ¡Un momento! ¡No dispares! El tipo de la pistola no se movió y el arma de aspecto letal continuó apuntando hacia su cabeza. ¡Al suelo!, gritó el individuo y Claire se dejó caer. El hombre disparó. Y Claire giró la cabeza para ver al cocinero muerto desplomarse y caer sobre su espalda, con un enorme agujero en mitad de la frente. Unos lentos goterones de sangre comenzaron a salir de la herida, y sus ojos blanquecinos quedaron cubiertos por una capa de color rojo. El cuerpo acabó de caer y se estremeció, hasta que dejó de moverse. Claire se volvió para mirar al hombre que le había salvado la vida, y se dio cuenta por primera vez del uniforme que llevaba puesto. Un policía. Era joven y alto, y tenía un aspecto casi tan aterrorizado como ella. Su labio superior estaba completamente cubierto de terror, y tenía los ojos de color azul, abiertos de par en par. Sin embargo,
Al menos su voz sonó tranquila y llena de confianza cuando extendió la mano para ayudarla y levantarse. No podemos quedarnos aquí. Ven conmigo, estaremos mucho más seguros en la comisaría de policía. Mientras decía aquello, Claire percibió un coro de gemidos y gruñidos que se acercaban procedente de la calle. Los hambrientos sollozos